La palabra gracia significa misericordia, favor, Dios, don, regalo. La palabra gracias es agradecimiento, es una respuesta a algo que han hecho por nosotros. Son parecidas, pero no son iguales. Podríamos decir gracias por su gracia. Amén. Vayamos a la Biblia, al libro de San Juan, en el capítulo 8. Y allí vamos a leer una historia conocida, donde vamos a aprender un poquito más qué es la gracia de Dios, qué es esta gracia. Vivimos en ese tiempo de la gracia. No estamos en el tiempo de la ley. Dice en San Juan capítulo 8, versículo 1. Lo leo. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno. Y ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Acá vemos a un grupo de escribas y fariseos que buscaban tentar a Jesús, que buscaban la ocasión para matarle, que buscaban la ocasión para que él cometa un error, para poder juzgarlo. Entonces trajeron a esta mujer sorprendida en el acto del adulterio. Y esto, como bien sabían ellos, y Jesús también lo sabía, que aquel que era sorprendido en el acto del adulterio debía ser muerto. Ellos estaban correctamente informados. Entonces trajeron a esta mujer, le dijeron: mire, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, debe ser muerta, debe ser apedreada. Pero hay algo que también me llama la atención de esta historia, es que la trajeron solamente a ella. Todos sabemos que para cometer este acto se necesitan al menos 2 personas. Y la trajeron solamente a ella. También me recuerda la ocasión donde David hizo esto. Quizás la hizo escondida, nadie lo vio, pero fue Dios quien sí lo vio. Y me llama la atención porque en un caso trajeron a la mujer, en aquel caso fue a David, cuando fueron 2. ¿Será que Dios juzga a quien más conoce? ¿Será que Dios pone más responsabilidad sobre el que más sabe? Y me venía un ejemplo a la cabeza.
Vamos con los muchachos, un ejemplo. Vamos con los muchachos por ahí y de pronto uno de los muchachos decide tirar, no sé, apedrear una casa. Y en eso de apedrear la casa yo también estoy, aunque quizás ni levante la mano. ¿Quién creen que va a tener más culpa? El que más, quizás el más grande, el que más sabía. ¿Por qué no los detuve? ¿Por qué no les enseñé? ¿Cuántas cosas, no? Pero quizás el mayor problema va a caer sobre mí. ¿Quién era? Era Joni y los muchachos. Pero sí fue él el que empezó. No, era Joni y los muchachos. Entonces, de esa manera Dios nos ve. Y Dios también tiene misericordia de nosotros. Pero volvamos a la historia de la mujer. Y leamos lo que decía la ley. Levítico 20:10 decía: si un hombre cometiera adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No hay vuelta atrás. Quien cometa pecado está condenado a la muerte. Y no hay con qué pagar, no hay cómo perdonar. Esto es la ley. La ley dice: cometiste pecado, pagas las consecuencias. No hay otra cosa. Pero allí en esta historia, esta mujer delante de Jesús, rodeada por estos fariseos, vemos la misericordia de Dios y la gracia de Él a través de Jesucristo. Cómo había sido reflejada en esta historia y a lo largo de su tiempo aquí en la tierra y la obra que Él hizo en la cruz. Entonces Jesús, como insistían estos en decirle: maestro, no vas a hacer nada, ¿a qué hora empezamos a tirar? Dice el versículo 7: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto los detuvo un tiempo, los hizo pensar. Ahora, ¿de qué pecado les hablaba a ellos? Les hablaba de el que esté libre de este pecado, arroje la primer piedra, o el que esté libre de cualquier pecado, que sea santo totalmente, sea el primero en arrojar la piedra. Dice que comenzaron a irse. Pero yo me pongo a pensar, ¿no habrá sido uno de ellos el que había cometido este pecado con esta mujer? ¿Cómo fue tan fácil de encontrarla? ¿No habrá sido la mujerzuela de ellos? No sé, porque aquellos religiosos lo tenían todo encriptado. Y ellos dicen que ponían carga pesada sobre los otros que ni siquiera ellos podían cumplir. De pronto es: hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Esta mujer fue sorprendida en adulterio. Jesús no le preguntó: ¿y el hombre? Pero le dijo: a ver, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y Jesús siguió escribiendo allí en tierra. Dicen algunos que podría haber estado escribiendo una lista de pecados. Y mira si Jesús, al conocer los corazones, de pronto estaba escribiendo también los nombres de cada uno que lo habían hecho. Porque Él conocía el pensamiento del corazón de cada uno. Ante Jesús, ante Dios, no hay nada que se pueda esconder. En ese momento, dice que comenzaron a retirarse, comenzando desde el mayor hasta el menor, y no quedó ninguno. Versículo 10, enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué pasa? ¿No estaban limpios? ¿Su conciencia no los dejaba tranquilo?
Había tantas cosas escondidas dentro de ellos que ni siquiera les permitían decir, uy, no, pero yo no puedo juzgarlo si yo soy igual, yo soy peor. También habían quebrado la ley de Moisés entonces, en algún punto. Pero acá vemos esa gracia, esa misericordia de Dios a través de Jesucristo. Ella le respondió en el versículo 11, ninguno, Señor. De ellos no me condenó ninguno. Ahora estaba en Jesús, la iba a condenar. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, ni yo te condeno, yo te perdono. Y aquí vemos la gracia. La gracia te perdona, pero lleva consigo algo más. Sabía Jesús que debía ser muerta, pero esa gracia y ese amor le dio la posibilidad de vivir, de cambiar su vida, de formarse como mujer verdadera, de vivir, de dejar el pecado. Lo más importante, la gracia es que yo puedo ser perdonado. No importa lo que yo haya hecho, yo puedo ser perdonado. Dios sí me puede perdonar. Pero la gracia lleva consigo algo más, que dice, vete y no peques más. No es que como nosotros tenemos nuestro baño en nuestra casa y yo me ensucié, voy, me baño, estoy limpio, total salgo, después me ensucio mañana con el trabajo, con que juego, vengo, me limpio de vuelta. Eso lo necesitamos hacer todos los días. Jesús le dijo, vete, no peques más, no te ensucies más, no vuelvas a ese pecado, no vivas en pecado, no te revuelques en el pecado, deja el mundo, deja las cosas del mundo, vete y no peques más. ¿Sabes por qué esto? ¿Sabes por qué Jesús lo decía? Porque Él era quien era la gracia, quien era esa misericordia. Él era quien llevó nuestros pecados. Él era aquel que iba a hacer que nosotros podíamos mirar esa cruz, volver a esa cruz y ser limpios. Él llevó esa condenación, esa muerte que debía recaer sobre ella. La llevó Él. Lo dice en Isaías. Isaías 53, versículo 4. Allí está parte de lo que Jesús hizo en la cruz. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué tuvo que ver Jesús con nuestras rebeliones? Por mi rebelión, por mi pecado. ¿Por qué lo tuvo que hacer Él? Santo, Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, sin arruga. ¿Por qué ese amor de Él tuvo que tomar mi lugar? ¿Qué vio en mí? ¿Me lo merezco? ¿Yo me lo merezco? Eso es gracia. Eso es misericordia. Yo no me lo merezco y Él lo hizo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado de esta mujer adúltera, Él lo cargó. Yo me hago cargo de la condenación, yo me hago cargo de la muerte de ella, porque yo muero en la cruz. ¿Qué es la gracia?
Dentro de esa gracia comprende el perdón, la salvación, la regeneración, el arrepentimiento, el amor de Dios. Muchas veces leyendo nuestras Biblias quizás vamos a encontrar palabras que no va a decir justamente gracia, pero cuando habla de misericordia es la gracia allí también. Cuando habla de bondad también es su gracia. Cuando habla de benevolencia también es su gracia. Cuando habla de favor es su gracia. Es su favor inmerecido. Que se utiliza esta acción de un ser supremo hacia un ser divino, de un ser supremo, humano o divino, superior hacia uno inferior, que tiene misericordia. Jeremías 31:2 dice: así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Ese pueblo que merecía ser muerto escapó, halló gracia, halló una cobertura en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jesús en sus prédicas nunca había nombrado la palabra gracia, pero sus enseñanzas, sus parábolas llevaban impresos, llevaban en su interior esa gracia y esa misericordia de Dios, como lo vemos por ejemplo en la parábola del hijo pródigo y en otras. Jesús no había venido a hacer otra cosa sino que a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese amor que abraza, que llena, que perdona. Les decía de David hace rato. David también había hecho lo mismo que esta mujer. David, estando en su tiempo de ocio, dice, cuando los reyes salen a la guerra, él se quedó. Y estando allí en la terraza de su casa, vio una mujer, la deseó, le gustó, la trajo, adulteró con ella, quedó embarazada. Y para que no sea descubierto su pecado, que fue el adulterio, la fornicación, mandó a matar a su marido. Mira cómo el pecado trae más pecado. El pecado debe ser cubierto a veces con mentiras, y cuando te das cuenta es mucho más grande de que si hubieses dicho: yo fui el culpable. No lo había visto nadie quizás. La historia de pronto había tratado de traerlo a su marido para que él esté con ella, y de pronto quede cubierto como que ese hijo que iba a nacer de él era de su marido. Pero su marido fue más fiel. Dice: yo no puedo estar en mi casa cuando mis compañeros están en guerra. Y como vio que no pudo quebrar o no pudo hacer esta tramulla, David, ponerlo al frente de la batalla, ahí va a morir. Tampoco en una muerte. La muerte de un inocente, la muerte de uno de sus generales. Tenía 37 personas de su confianza, de los más importantes que tenía el rey David. Uno de ellos era Urías. No tuvo piedad de mandar a matarlo, mandarlo a la muerte por un pecado que él había cometido. Y de allí Dios, que había visto todo y conoce todas las cosas, envió un profeta. Este profeta llamado Natán. Dice, y le habló a través de parábolas. Las parábolas en Medio Oriente se utilizaban mucho, porque con las parábolas decían, entregaban verdades. Podían decir verdades que eran desagradables, que quizás si lo decían de frente así caía como pesado. Entonces vayamos la leamos esto que le dijo Natán. Segunda de Samuel capítulo 12,
versículo 1. Y aquí vamos a ver la justicia del hombre. Vamos a ver a un David quizás vestido como fariseo. Vamos a vernos quizás en muchas ocasiones a nosotros mismos. Dice: y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo digno es de muerte. Que muera ese hombre que tomó la corderita del otro. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Teniendo tantas vacas, tanto ganado, tantas ovejas, viene a tomar la única corderita que el otro tenía. Debe morir. Y no solamente que debe morir, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. La ley de Moisés decía que debía ser restituido 4 veces. Por eso también Zaqueo devolvió cuatruplicado, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Este es el pensamiento del hombre. Este era el pensamiento de David. Esto es lo que se merecía él, y le dice: escucha, esto fue terrible para David. Siete. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¡Wow! Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y de la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada, tomaste a su mujer, a mujer de su mujer, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se te apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Sabes qué? La consecuencia de su pecado lo siguió hasta el final de sus días. Muerte hubo en su casa. Pero Dios perdonó. Dios perdona. Hay algo que debemos entender: lo que es el pecado. Hoy la gracia de Dios te perdona, la misericordia de Dios te perdona, pero las consecuencias del pecado continúan. La consecuencia del pecado no te va a dejar. No es que vamos a andar por la vida pecando y haciendo lo que nosotros queremos. Total, Dios nos perdona. La misericordia de Dios y el amor de Dios y todo flores. Hay más responsabilidad en la gracia que en la ley, porque la gracia es por amor. Es por el amor que tú tienes a Dios también, que vives para Él.
y que por amor no le vas a fallar. Cuando tú caigas en pecados, sí, te va a perdonar, pero la consecuencia del pecado te van a seguir. David era muy próspero, su reino había sido añadido 4 veces más, se había engrandecido en su tiempo. Dios le había dado todas las mujeres de Saúl, todas las concubinas, y aún dice, podría haberle dado mucho más reinos, pero no pudo dárselo por causa de su pecado. Fue muy grave lo que hizo. Es cortada esa bendición y todo lo que Dios tiene para nuestras vidas a causa del pecado. Tuvo misericordia de su vida. Pero ¿sabes qué? Gracias a eso que sucedió, hoy queda para nosotros el Salmos 32, el Salmo 51, el Salmo 103, para que lo podamos leer, para que lo podamos estudiar y para que podamos ver que cada vez que nos arrepentimos, que confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Mira lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Allí estaba David, ten piedad de mí, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Eso es arrepentimiento, eso es confesión de pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. Sí, ese mal que hay dentro mío, yo quiero hacer el bien, pero hay algo que me quiere empujar hacia el mal. Ayúdame, Dios. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El versículo 17 dice, los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Sabes, no engañamos a nadie, a nosotros mismos, cuando venimos delante de Dios y le decimos, Dios, aquí estoy re bien, yo no tengo ningún pecado. Si Dios te conoce, a mí me puedes engañar y a cualquiera, pero a Dios no. Conoce muy en lo profundo de nuestro ser. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Los abraza, los ama, los perdona. Salmo 32, versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado eres. Bienaventurado es Dios quien ha tocado tu vida, que te vaya bien. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabes? Si tú a Dios le dices, Señor, yo no puedo con esto, en tu vida no hay engaño. Tu vida está desnuda delante de Dios. Tú eres verdadero, tu palabra es verdadera. ¿Y sabes qué es la forma que Él puede limpiarte? De otra manera, cuando tú lo encubres, no puede. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó mi mano, sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa que ya no tengo felicidad? ¿Qué me pasa que no tengo el gozo de mi salvación? ¿Qué me pasa que no puedo alabar a Dios? ¿Qué me pasa que no puedo adorar a Dios? Mientras callé, mientras que estuve resguardando y cubriendo ese pecado. Dice,
se volvió mi verdor en sequedad de verano. Eso que era antes vida en mí, ahora está seco. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Hay algo que Él no pueda perdonar? Le perdonó a David su adulterio, su fornicación, el asesinato. Sí le perdonó. Con orgullo Jesús dejó llamarse hijo de David. Se dejó llamar hijo de David. ¿Por qué? Porque se veía en alguien que era pecador. No, se veía en alguien que podía arrepentirse. De la genealogía de David, a pesar de lo que había hecho, nació el Salvador. ¿Por qué? Porque había un corazón arrepentido. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Desde ese momento, por la gracia, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Dice, acerquémonos, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabían que ante un rey no te puedes presentar así porque tú quieres nada más? Ante un rey no puedes decir, no, vengo a ver al rey. No, para. El rey tiene la capacidad de matarte en el instante. Esther, que era la mujer del rey, en un momento de desesperación, en un momento de necesidad, entró al rey y se arrodilló ante el rey. Y el rey tenía su cetro ahí para matarla porque no podía haber entrado así. Pero tuvo misericordia de ella. Y dice en Esther 8:4, entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Tú puedes decir a Dios en cualquier situación, ay Dios, ayúdame, ¿por qué no me ayudas? Sos tan malo, vengo con esta necesidad y ahora tenés que ayudarme. ¿Cómo? Es Dios. Pero allí está la misericordia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente. Acércate a Él en humildad, en sencillez, trayendo tu pecado, trayendo tus miserias, para que Él tenga misericordia de Él. Para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Siempre Dios ha tenido misericordia? Nosotros pensamos, Dios va a tener misericordia, es Dios. ¿Sabes qué? No. Él tiene misericordia con quien quiere tener misericordia. Dice en Génesis, muy temprano en la Biblia, Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo el designio del corazón, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia,
hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Escucha, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estaba arrepentido de haber formado al hombre, a las bestias, a los animales, y dijo: los voy a raer de la tierra, los voy a exterminar. Pero había uno que era conforme al corazón de Dios. Había uno que estaba dispuesto a obedecerle a Dios, y este se llamaba Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé se salvó junto con su familia, porque había uno que había hallado gracia ante los ojos de Dios. Dice que Noé le iba a obedecer en todo lo que él le pida. A Moisés le había dicho en Éxodo 33, 19, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, a Josué, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Tendré misericordia de quien yo quiera. Si tú estás aquí, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Si Él te ha perdonado, es porque Él ha tenido misericordia de ti. ¿Tú te das cuenta la cantidad de personas que mueren sin conocer a Cristo? ¿Te das cuenta la cantidad de personas que ni siquiera quieren escucharlo? Y Dios, a pesar de todo lo que nosotros somos y de lo que tú eres, Él tuvo misericordia. Le dijo a Moisés en Romanos 9, 15 al 16, dice: pues a Moisés dije: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No es que si yo me lo merezco. Tú no te lo mereces. Nadie se lo merece. Y no es porque: Señor, yo lo hice. Ay, Señor, si yo conozco toda la Biblia. Señor, yo hago estas obras de bien. Y yo voy a tener misericordia del que yo quiera, dice Dios. Aún estamos viviendo en tiempo de la gracia. Esto significa que tenemos la posibilidad de confesar nuestros pecados y arrepentirnos de cada uno de ellos, y de seguir haciendo lo correcto, de dejar esa vida de pecado, de meditar en su palabra y obedecerla de día y de noche. Y el Espíritu Santo es quien nos va a dar la fortaleza y el ánimo para tener dominio sobre el pecado, para no ceder a la tentación, para no dejarnos vencer por el pecado. Podemos en ese momento arrepentirnos y no volver a pecar. Debemos esforzarnos y ser hombres y mujeres que todo momento y lugar sepan dar la gloria y la honra a Dios, y reconozcan ese sacrificio en la cruz, donde su misericordia, su gracia fue vista, donde hay un libre acceso, donde yo puedo venir ante su presencia con humildad, con arrepentimiento, y decir: perdóname. Y cuando tú vengas de esa manera, sabe que hallarás gracia. A un Dios que te perdona, un Dios que te restaure, un Dios que te levante. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No se trata de una religión, se trata de tener una relación personal con Jesucristo.
tener un estilo de vida el cual refleje el amor y el perdón de nuestro Señor y Salvador. También demostrar ese cambio que hizo en nosotros. Dice en 1 Timoteo 2:3: porque todo esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos quieren amar a Dios. Hoy tú te puedes encontrar en dos situaciones. Te puedes encontrar con que le has fallado a Dios y necesitas reconciliarte. Necesitas traer tu pecado y decirle: he pecado, este es mi pecado, límpiame, lávame. O quizás nunca recibiste a Cristo como tu Salvador. Y si esta es tu posición, solo necesitas creer que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por ti, para llevar esa carga del pecado, para llevar esa condenación que había sobre ti, que es la muerte. Él la llevó en la cruz, y si tú crees en Él, vida eterna entra en ti. Le pides perdón por tus pecados, invítalo a entrar en tu corazón, en tu vida. Que Él llene el vacío que había y que hay dentro tuyo. Porque cuando hay un vacío necesitamos llenarlo con algo, y generalmente lo queremos llenar con las cosas del mundo. Pídele sabiduría para entender y seguir por sus caminos. Pídele que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. Escucha. Una buena decisión para la eternidad compensa miles de malas decisiones hechas sobre la tierra. Una buena decisión hecha para la eternidad compensa miles de malas decisiones hechas sobre la tierra. Antes de tomar esta Santa Cena, quisiera hacer una oración. Una oración que, si tú nunca recibiste a Cristo como tu Salvador, hoy puedas decir: yo quiero que tú entres en mi vida, que la cambies, que perdones mis pecados, que escribas mi libro, mi nombre en el libro de la vida. O que tú puedas decir: Señor, perdóname, porque yo te he fallado. Límpiame, lávame, restáurame. Perdóname, levanta mi vida, te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que resta de mi vida para ti. Amén. ¿Harías esta oración conmigo? Señor Jesús, estamos en esta mañana aquí por tu misericordia, solo por tu gracia, por tu amor. Señor, te entregamos nuestra vida. Perdona nuestros pecados. He sido un pecador, soy un pecador. Perdóname. Limpia mis pecados. Entra en mi vida. Sé tú mi Dios, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Sé tú aquel quien guía mis pasos. Lávame, lávame más y más de mi maldad, porque he pecado contra ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Guía mis pasos, tu Espíritu Santo entre en mi vida. Me dé la sabiduría y el poder para vencer cada día el pecado. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu unción, necesitamos de tu poder. Necesitamos de tu misericordia.
Necesitamos que esa sangre preciosa nos limpie. Ten misericordia de nosotros. Límpiame, limpia mi pecado. Contra ti solo he pecado. La maldad está siempre delante de mí. El pecado está siempre delante de mí. Ayúdame a resistirlo. Ayúdame a esquivarlo. Ayúdame a que si caigo, tú me levantas, pueda pedirte perdón nuevamente y ser limpio. Ayúdame, Señor. Te he fallado mucho tiempo. Levanta mi vida, restáurame. Te he abandonado, te he olvidado. He seguido mis pasos, no los tuyos. Vuélveme al camino de la vida. Vuélveme al camino de salvación. Vuélveme al camino de la vida eterna. Ayúdame. No me sueltes de la mano, porque si fuera por mí yo la suelto. Pero no me sueltes, Señor. Gracias te doy. Gracias te doy, Señor Jesús, por esa obra que tú haces. Gracias porque tú nos limpias. Gracias porque tú nos has perdonado. Gracias por esa obra en la cruz. Gracias porque tú llevaste nuestros pecados, porque tú llevaste nuestras enfermedades, porque tus heridas somos nosotros curados. Gracias porque esa sangre nos limpia de todo pecado. Gracias, gracias, porque tenemos libre acceso al trono de la gracia. Podemos venir en humildad, arrepentidos, y somos perdonados. Gracias, gracias por tu amor. Gracias porque ese amor hasta el día de hoy nos acompaña. Porque tu misericordia, tu benevolencia, tu favor hoy se levanta. Hoy están vivos. Y tú amas al hombre, pero tú odias el pecado, Señor. Tú no amas a aquel que peca. Tú amas al hombre, a ese hombre que se había perdido, que tú habías venido a buscar y a salvar. Ese es tu amor, Señor Jesús. Gracias. Gracias, gracias, en el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén.